ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía, este espacio para nosotras, para ustedes, en sus casas también. Así que espero que lo estén disfrutando, que estén disfrutando de las historias que vamos a ir conociendo día a día y de los temas que por supuesto vamos a poner en tabla para todos ustedes en sus casas. Antes de continuar con la temática que les había mencionado, quiero agradecer a todas las personas que se están uniendo a nuestra sintonía a esta hora de la tarde completamente en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 30 Televisión. Pueden seguir comentando en nuestro Facebook Canal 30 Oficial entonces por si hay alguna temática que les llama la atención. Ahora sí, vamos a entrar en tierra derecha de lo que yo les mencioné y vamos a hablar, yo creo, de una temática que para las mujeres es muy importante y que en el fondo tiene que ver que conozcamos cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas y por supuesto también vamos a ir desglosando un poco y también viendo cómo podemos pedir ayuda en ese sentido. Nunca está de más hablar de estos temas que para muchos son delicados, pero creo que siempre son necesarios. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias, como en la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia, confinamiento, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés, incertidumbre económica, han provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea. En esta sección entonces vamos a ofrecer lo que es entonces conocer algunos términos claves, como por ejemplo, violencia de género. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra poblaciones LGBTQI, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. También vamos a hablar un poco de la violencia ahora específicamente contra las mujeres y niñas. La violencia entonces contra quienes acabo de mencionar se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o la tolerada por el Estado. Sobreviviente de violencia, imagínense lo importante de este término, sobreviviente de violencia. Bueno, se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género. Su significado es similar al de víctima, aunque suele preferirse sobreviviente. Frente a este último, implica la resiliencia. Aquí yo me quiero detener un minuto, porque generalmente hay mujeres, en este caso, que son víctimas de violencia y que buscan salir adelante y que logran salir de lo que es este círculo vicioso que genera lo que es la violencia. Estoy hablando de la violencia doméstica específicamente, la violencia intrafamiliar que se vive en torno a la pareja, al esposo, etcétera. Sin embargo, hay mujeres que no lo logran, ¿ves?
Hay mujeres que no logran esta batalla y que vamos viendo año a año cómo las cifras de femicidio van creciendo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial, como por ejemplo otros países como México, que también es muy frecuente que las mujeres no sean sobrevivientes como en este caso. Así que es bueno que también vayamos entendiendo estos conceptos y vayamos tomando conciencia en ese sentido. Ahora, otro tema importante tiene que ver con el consentimiento. Porque sí, pues, todo en esta vida tiene un consentimiento. No es no y sí es sí. El consentimiento es un acuerdo entre personas para la realización de actos sexuales o para contraer matrimonio, cualquier tipo de temática. Debe otorgarse de manera libre y activa. Una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de drogas o el alcohol no puede dar su consentimiento. Este es específico, lo que significa que el otorgado a una persona no implica que se conceda a otras. También es reversible, es decir, puede revocarse en cualquier momento. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si claro, yo estoy con una persona y digo sí, después tengo derecho a arrepentirme y no pasa absolutamente nada. Y también en las partes donde existe vulnerabilidad, como decía, personas que son menores de edad, personas que están bajo la influencia, por ejemplo, de alcohol en alguna fiesta, algo así por el estilo, no tienen sus 5 sentidos obviamente al pie del cañón, por así decirlo, y es muy importante también tener respeto por eso, aunque hay personas que realmente no razonan. Y eso es lo que día a día las mujeres luchamos para que obviamente dejemos de ser víctimas de estas malas prácticas que a veces se realizan. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el área de los tipos de violencia contra las mujeres. Bueno, este tipo de violencia, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas que influyen en otra persona. Esta es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres a escala mundial, así que ponga mucha atención en lo que les voy a comentar. Violencia económica, que yo creo que también es una de las más frecuentes. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ello y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Ese era un tema que estábamos tocando con la Ale en ese sentido, cuando hablábamos de que antiguamente la mujer estaba adoctrinada para lo que era el mantenimiento del hogar, la crianza de los niños, y era el hombre entonces el que salía a trabajar y proveía entonces lo que era el hogar. Sin embargo, en este sentido la mujer dependía 100% del hombre en este sentido, de la forma económica, y esto también generaba ciertos conflictos y un nivel alto de dependencia, ya que obviamente cada decisión ella tenía que tomarla en base a eso. Lamentablemente al día de hoy sigue pasando ese tipo de situaciones donde hay mujeres que siguen bajo el alero económico de un hombre, cosa que no está mal. Yo aquí no voy a reprochar nada porque yo no soy nadie en ese sentido. Si usted tiene esa posibilidad, me encanta y maravilloso. Sin embargo, usted no puede dejar que alguien la humille o simplemente intente manejar el curso de su vida porque usted depende de esa persona. Ahí es donde usted tiene que distinguir en su casa, porque una cosa es que usted llegue a un acuerdo con su pareja, con su esposo, y diga como, ok, yo me hago cargo de las labores del hogar, tú trabajas, pero eso no puede coartar la posibilidad de que usted haga sus cosas, de que quiera salir con sus amigas, de que quiera también, por ejemplo, comprarse alguna prenda bonita, ir a arreglarse la peluquería, hacerse la manicure, etcétera. Así que es ahí donde hay que distinguir entonces de lo que es un acuerdo en común en materia económica, como lo que es vivir la violencia económica en ese sentido. Así que ojo con lo que le estoy diciendo. Otra también que es muy relevante en este sentido, que es la violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja y, ojo, a sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Esta también es súper relevante en ese sentido comentarlo un poco, porque
hay personas que saben jugar también con la mente de una. Y generalmente uno también se va sometiendo a lo que es esa doctrina, a ese sometimiento. Es tremendamente complejo porque, como decía aquí textual el artículo, uno se va comenzando a alejar, va comenzando a aislarse de sus seres queridos, de sus amistades, deja de salir, deja de hacer sus actividades cotidianas con el tal, lo voy a decir bien coloquialmente, con el fin de mantener la fiesta en paz con la persona. Entonces también es muy importante la red de apoyo en este sentido, no alejarse de las familias y por supuesto las familias también estar atentas si ven que algo así está sucediendo, ¿ya? Así que también era un punto súper relevante que queríamos mencionar el día de hoy. Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia emocional. Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otro tipo de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos, en no permitir a la pareja ver su familia ni sus amistades. Bueno, en realidad este tipo de violencia que se embarca básicamente también en lo que es la autoestima, el hecho cuando a uno lo empiezan a disminuir, y no solamente la autoestima, sino que también, como decía, las capacidades. Oye, ¿para qué quieres trabajar si tú no vas a ser capaz? Por ejemplo, de encontrar un trabajo que permita solventar la familia. Pero ¿para qué te pones ese vestido si te queda mal? Mírate, estás muy gorda, estás muy flaca. Todos son ese tipo de violencia emocional psicológica que a veces viven las personas y que, ojo, a veces no solamente vienen de las parejas o vienen de los hombres, sino que también a veces las mismas mujeres también generan ese tipo de espacio de criterios. Somos a veces demasiado fijonas y no nos damos cuenta que en realidad a nadie le interesa escuchar comentarios de ese tipo que en realidad a uno lo hacen sentir mal a veces. Vamos a ir a otra que es una de las más cotidianas, lamentablemente, que tiene que ver con la violencia física. Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole el cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas incluso, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad. Lamentablemente esta también es una de las más cotidianas y por temor, obviamente como hay amenazas de por medio, no se hacen denuncias en este sentido. Uno sale o llega y uno, no sé, la ven con un moretón y uno dice, no, me pegué con una puerta, se me cayó una caja encima. Siempre se protege. ¿Y eso por qué? Porque esta está asociada también a lo que es esta violencia psicológica que yo les mencionaba. El hecho de que, claro, muchas veces se amedrentan, viven bajo amenaza y por supuesto ahí el abusador o el agresor en este caso genera esta instancia de intimidación, porque aquí también hay un acto de cobardía en ese sentido, porque siempre estas personas que se caracterizan por ser agresoras buscan tener víctimas, por así decirlo, que son un poco más débiles, que son más fáciles de manipular en ese sentido. Ese es el perfil que buscan lo que son estos agresores contra las mujeres. Así que por ese sentido también trate de no proteger, pero al final vamos a estar haciendo un pequeño análisis y un pequeño llamado, una pequeña reflexión también. Yo creo que es importante cerrar este programa de esa forma. Tenemos la violencia sexual, que obviamente conlleva obligar a la pareja a participar de un acto sexual sin su consentimiento. Véase infra para obtener más información entonces sobre la violencia sexual, porque obviamente por horario no podemos ahondar un poco más, pero me imagino que ustedes en su casa saben a qué nos estamos refiriendo. Cualquier tipo de abuso, lo que no estoy hablando solamente sexual, sino que también tiene que ver con el hecho de un beso, cualquier actividad que usted no quiera hacer en consenso con su pareja, obviamente, eso también es violencia, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a algunos conceptos, señor director. ¿Usted me avisa si tenemos tiempo todavía? No, me quedan algunos conceptos. ¿Nos queda tiempo todavía, señor director? Usted me va avisando entonces, porque en realidad estoy bastante embalada con este tema, señor director. Y déme. Ya, entonces voy a ir rapidito porque me quedan 3 minutos. Que tenemos que ver con el tema del feminicidio o femicidio. Bueno, este se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo. Si bien se puede definir de un modo más amplio, como cualquier asesinato de mujeres o niñas, existen diferencias específicas entre el femicidio y el asesinato de hombres. En la mayoría de los casos, por ejemplo, quienes cometen
los feminicidios son las parejas o exparejas de las víctimas y suponen la culminación de un proceso de abuso, amenaza o intimidación constante en el hogar, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a su pareja en términos de poder o disponibilidad de recursos, que era lo que yo estaba hablando con el tema de la violencia económica y con el hecho del perfil que buscan estos agresores. También dice que hay, mira, otro concepto que es asesinato por honor, dice. Consiste en asesinar a un familiar, a menudo una mujer o una niña, alegando que la persona en cuestión ha traído el deshonor o la vergüenza a la familia. Oye, qué barbaridad esto. Es frecuente que estos asesinatos estén relacionados con la pureza sexual y con presuntas transgresiones por parte de familias del sexo femenino. Ni que estuviéramos en el Medio Oriente, pero ¿sabe qué? Sí pasa. Quizás no tanto en nuestro país, pero sí pasa. Que a la mujer se le exige eso, se le exige castidad, se le exige pureza. Y si no existe esto, las penas del infierno recaen sobre ella. Y es increíble cómo hay otras culturas donde todavía se sigue avalando esta práctica. Y me estoy enojando. De verdad me estoy enojando porque, ¿saben qué? Ustedes quizás pueden decir que es un tema muy lejano, pero como decíamos, si usted ve las teleseries turcas, por ejemplo, ¿qué es lo que más vemos? Ese tipo de violencia. ¿Qué no son las que más sufren la violencia? Las mujeres. Y no está tan alejado. Como decíamos también, Nabila Rifo es un gran ejemplo en ese sentido, este feminicidio frustrado, que hasta perdió la vista, perdió sus ojos, imagínense. Y así cuántas mujeres que han perdido la vida ahora, niñas que también han sido abusadas y asesinadas. Entonces yo por eso también quería detenerme en este primer programa en este sentido. Quizás fue un poco violento, quizás es un poco fuerte, pero yo creo que es necesario. En el sentido de que quizás conocemos también a mujeres, a personas, conocemos la historia de alguien que está viviendo violencia, alguien que se está sometiendo a ese tipo de rutinas, alguien que está amenazada y que no cuenta con la red de apoyo. Si usted conoce a alguna vecina, algún familiar, ayúdela, vea las señales de alerta. ¿En qué sentido? Si usted, por ejemplo, ve a alguien que se comienza a alejar, que ve una personalidad más disminuida, ponga atención en esos pequeños detalles. Hay un montón de recintos y centros ahora que pueden ayudarnos a nosotras las mujeres. Están los centros de las mujeres, Carabineros de Chile también, por supuesto, y muchos planes que está lanzando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también, denuncias seguros para que nosotros también podamos tener lo que es esta ayuda. Pero por favor, no nos amedrentemos, no nos dejemos pisotear, seamos mujeres que nos podemos valorar. Si vivimos violencia alguna vez, dejemos atrás eso en el pasado y ayudémonos también entre todas, porque es muy importante contar con este espacio y este apoyo. Así que dicho esto, queridas mías de mi corazón, y por supuesto a los hombres que nos están viendo, muchas gracias por darme este primer espacio, por dejarme reflexionar también en parte lo que es el rol de la mujer, como conversábamos con Alexandra respecto a lo que es el emprendimiento, pero también al camino que nos queda para disminuir lo que es la violencia hacia la mujer. Espero que haya sido de utilidad. El jueves nos volvemos a encontrar con otra temática de contingencia, así que un besito grande y los invito a continuar con la programación de Canal 30. Chao, chao.